Buen día, mi nombre es Estrella González Huerta y voy a hablar sobre el tema de sensaciones. En el ámbito de la psicología, una sensación hace referencia al fenómeno por el cual nuestro cuerpo detecta un estímulo o estimulación, tanto interna como externa. Una sensación provocada por un estímulo externo puede ser, por ejemplo, sentir una caricia, mientras que una sensación interna puede ser un dolor de cabeza o sentir ruidos que emite nuestro estómago. Este concepto siempre suele ir acompañado del concepto de percepción, no obstante existe una gran diferencia fundamental entre ambos. También podemos dar como ejemplo una respuesta del estímulo interno con el estímulo externo. Un ejemplo sería ante una caída. El estímulo externo sería el sentir el golpe o el raspón que nos podríamos provocar o dar. Y el estímulo interno vendría siendo el dolor o en este caso el ardor que se sentiría o que se tendría ante un raspón. Así con este ejemplo podemos ver también que se lleva uno con el otro. Habrá una estimulación externa con una estimulación interna, porque todo se hace a percepción de nuestros sentidos. Más adelante vamos a ver el tema diferenciando lo que es la percepción y la sensación. Por el lado de la sensación podemos identificar que es la impresión que recibimos por medio de los sentidos. Un ejemplo, la sensación visual. Por parte de la sensación podemos ver que ya están trabajando nuestros sentidos. Aquí estábamos poniendo, por ejemplo, la sensación visual. Hay una fobia o varias fobias, pero en este caso en una sensación visual sería la fobia a las arañas. Pues me pongo como ejemplo, al momento de captar lo que es el movimiento de este arácnido, en corto los sentidos todos se prenden, la sensación visual luego emite lo que es una alerta a tu cerebro, a tu mente, pues para que te alejes, para que grites o para que hagas cualquier tipo de movimiento, dando por medio de esto, de la visión, de nuestro sentido de la visión. Por parte de la percepción, podemos percatar que es la acción de percibir el medio externo por los sentidos. Hay un compromiso de funciones psíquicas superiores como pensamiento, conciencia, etc. Aquí completamente, como mi ejemplo anterior, ya metemos todo de lleno con la percepción, tanto los sentidos como enfatizamos con la conciencia como el pensamiento. Ahí mezclamos todos estos puntos y se da un resultado físico, resultado psicológico, en el que haces que tu cuerpo accione, reaccione. Por ejemplo, en este caso, la sensación sería el ver el animal, el insecto, y la percepción es la acción que tu cuerpo tomaría. Pues una acción que en lo personal siempre tomo es el gritar o el correr o el brincar. En ambas existen fases. Tenemos lo que es la fase física. En ella el estímulo activa el órgano receptor sensorial correspondiente. La fase fisiológica. Se da una reacción en cadena en nuestro organismo generando el conocido proceso de transducción por el cual información sensorial se convierte en información neuronal y activando una serie de estructuras del sistema nervioso. En la parte fisiológica podemos ver que en esta última fase la persona es consciente de la sensación, lo que provoca una reacción o respuesta. Aquí entrará forma parte del proceso de percepción. En la tercera fase, en la fase psicológica, es donde ya podemos percatar que se hacen unión, lo que es la percepción y la sensación, a base a los ejemplos que ya habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, el ejemplo ese que estaba dando de la fobia a las arañas.
Dentro de la fase psicológica, habitualmente se nos ha enseñado que las personas poseemos 5 sentidos básicos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Sin embargo, somos capaces de percibir mucho más sentidos, algo menos conocidos. Entre ellos encontramos el sentido sinestético y el sentido kinestético. Uno de los sentidos que tomaremos el día de hoy o que hablaremos será el del sentido visual. El sentido de la vista es aquel encargado de detectar aquellas sensaciones creadas cuando la persona observa o mira su entorno. Tenemos las sensaciones cromáticas, que esas serían las generadas por las detecciones de colores, y las acromáticas. Las acromáticas son sensaciones generadas por el grado de claridad del ambiente. Este viene siendo, se va desde el blanco hasta el negro absoluto. Otro de los sentidos viene siendo el sentido auditivo. Este sentido nos permite detectar los sentidos que llegan al mecanismo interno del órgano auditivo en forma de vibraciones y los cambios en la presión del medio. Estas sensaciones pueden ser diferentes en función de la altura y del tono, igual que también varían en función de timbre. Tiene características como la frecuencia, la intensidad y la complejidad de las ondas de sonido que nos llegan del medio externo. Son detectadas por los receptores auditivos del oído. El sentido auditivo nos hace tener la sensación, como ya se ha mencionado, de escuchar lo que son ruidos, vibraciones, y aquí vinculándolo con lo que es la percepción, nos hace tener referencia a nuestro consciente sobre las voces pues ya comúnmente escuchadas, las canciones que comúnmente escuchamos. Ya estamos percibiendo cosas que ya se han generado en el consciente y que sean pues esa estimulación de nuestro oído. Hablaremos también del sentido del olfato. El sentido del olfato es la capacidad para percibir los aromas y los olores del medio, conocidas como sentido del olfato. Se integra con el sentido del gusto para percibir eficazmente los distintos sabores. La aparición de cualquier fragancia externa, tanto agradable como desagradable, activa los receptores capilares de las fosas nasales. Una persona que no posee esta capacidad o la ha perdido debido a algún tipo de lesión, o una persona que sufre de anosmia. Aquí podemos ver una imagen a lo que nos hace referencia cómo está dividido o cómo está formado lo que es nuestro sentido del olfato, nuestro sentido olfativo. Aquí en esta parte del cerebro, tenemos el sistema límbico del cerebro, que está conectado con el bulbo olfatorio. Por esta parte podemos encontrar lo que es la cavidad nasal. Ya está, pues es la sustancia aromática, en este caso es el perfume de una rosa. Y aquí pues se encuentran las neuronas olfativas, que son pues las que nos ayudan a percibir o a detectar lo que es un aroma, y pues llegando al sistema límbico del cerebro, pues ya ahí podemos pues cerciorarnos de qué proviene este aroma. También en cuestión de lo que es la percepción, que ya nos hace conocedores de respecto a qué es lo que se está oliendo. Pues nos manda conexiones a pues recuerdos anteriores respecto a también a mediante el sentido del olfato. Siguiendo por el sentido del gusto. El gusto es aquella sensación producida por una reacción química que se da cuando una sustancia es detectada por las células receptoras del gusto, situadas en las papilas gustativas de la cavidad bucal, principalmente en la lengua. Aquí tenemos una imagen en la que está dividida lo que son las partes de nuestra lengua. Podemos ver que en la parte de atrás, casi tocando lo que comúnmente conocemos como campanilla por el paladar, tenemos en color morado,
detectamos que es el que nos da la recepción de los sabores amargos. En las partes laterales los sabores ácidos, en las partes laterales, pero un poquito más hacia la punta, lo que son los sabores salados, y en la parte de la puntita de la lengua el sabor dulce. Ahí pues metimos o hablamos mucho sobre el tema de la percepción. Aquí con el sentido del gusto. Con el sentido del gusto y como está dividida nuestra lengua, podemos detectar, percibir lo que son los sabores que pues obviamente estamos probando. Así cuando un sabor de una comida, por ejemplo, echada a perder, inmediatamente nuestra lengua la detecta con este sentido, emite sensaciones a nuestro cerebro para poder tener repulsión contra esta comida que estamos ingiriendo, que está echada a perder o que está descompuesta, en mal estado, para que no llegue a nuestro organismo y no nos cause algún problema mayor. El sentido del gusto trabaja junto con el olfato, como ya se había mencionado anteriormente, y la estimulación del nervio trigémino para determinar los diferentes sabores, así como la temperatura de estos. También tenemos la sensación en nuestra lengua de la temperatura de lo que estamos ingiriendo, ya sea de los líquidos o de la comida, de temperatura caliente, tibia, fría, helada. Como sabemos, la lengua comúnmente le decimos que se escalda cuando se quema, cuando comemos o probamos cosas muy calientes. Esta suele tener reacción inmediata, que pues se siente medio rarito, no sé qué parte de los nervios de la lengua haga que esto reaccione y no permita ya que sigas ingiriendo, aparte porque pues nos damos un buen quemón, la lengua ya no permite, y esa sensación incluso llega a quedar por días. Tenemos también lo que es el sentido del tacto. El tacto es aquella cuyas sensaciones responden a los cambios en la superficie del cuerpo, es decir, la piel de la persona, la cual puede sentir todo aquel estímulo o elemento al roce, al toque. Nosotros sentimos rasposito, suavecito, caliente, frío al momento de que nuestras manos o cualquier parte de nuestra piel toca lo que son superficies planas, superficies blanditas. Llega a sentir incluso cuando tocamos lo que son superficies afiladas, picudas, bueno, luego te da lo que es la sensación. La sensación viene siendo o se va dando, poniendo otro ejemplo, se va dando a la sensación del sentido del tacto, y lo que es percibiendo lo que es el piquetito y una molestia al momento de pues tocar lo que es esa superficie, teniendo como rasgo a la estimulación externa y la estimulación interna. Aquí partiendo de este ejemplo, la estimulación interna viene siendo lo que es el piquetito, poniendo como objeto una aguja, y la estimulación interna viene siendo el dolor que sentimos, que produce ese piquete, esa pinchadura en cualquier parte de nuestro cuerpo. Aquí dice que las células receptoras de información sensorial se encuentran conectadas a las fibras nerviosas aferentes. Ante la detección de un estímulo táctil, los receptores sensoriales se activan, transportando la información hacia los centros cerebrales correspondientes. Pues aquí, según la sensación que esté teniendo nuestro sentido del tacto, como ya lo habíamos leído en esa partecita, es como se lleva o se hace la recepción de información en nuestro cerebro. Por ejemplo, si nosotros tocamos un producto caliente, tenemos sensación de lo caliente, y inmediatamente el cerebro manda su información, reacciona y lo deja uno a un lado, lo avienta o lo desecha completamente de su parte que lo esté tocando, y hacia el brazo, la mano, haciendo reacción. Aquí trabaja muchísimo el cerebro teniendo la reacción al momento de
actuar para poder soltarnos de ese producto, de esa cosa que tenemos caliente, y de sentir que está caliente para que podamos tener lo que es el impulso de alejarnos de eso. Y pues igual, ¿no? Manejan todos nuestros sentidos, nuestro sentido de la vista, que lo está viendo ahí, que estamos viendo que está, pero no sí caliente, y pues se estimula muchísimo lo que es el trabajo de nuestro cerebro con este sentido. Creo que es el sentido pues más general, porque pues se siente, está en todo nuestro cuerpo, no nada más hablamos del tacto, ¿no? Del tacto con las manos, sino el tacto con el codo, el tacto con la mano, el tacto con el brazo, con la pierna, con el pie, con el cachete, con la cabeza. Entonces es el sentido que mayor trabaja. A mi percepción personal es el sentido que mayor trabajo tiene, el que mayor eh, producción tiene con el cerebro. Ok, hablábamos también de que aparte de tener el sentido del gusto, del olfato, del sentido visual, el sentido del tacto, hablábamos también de otros dos sentidos, que es el kinestético o propiocepción y el sentido sinestético. Ahorita pues vamos a conocer unos puntos de cada uno de estos dos sentidos, que para mí es completamente nuevo. No tenía conocimiento de que existían estos dos nuevos sentidos. Entonces vamos a ver de qué se trata. Aquí por otra parte podemos ver que estos dos sentidos son sentidos internos. El sentido kinestético es el que se encarga de detectar los estímulos y estados internos de nuestro organismo, capacidad de detectar la posición de los músculos, capacidad para ser consciente de la posición o postura de nuestro cuerpo en relación a lo que nos rodea. Hace posible el control de la dirección, el rango de nuestros movimientos, por lo que nos permite dar respuestas motoras rápidas y automáticas. Y de este lado, por el sentido sinestético, podemos ver que es el que se encarga de detectar el conjunto de sensaciones internas de nuestro cuerpo, informa sobre el estado de los órganos del organismo en su totalidad. La sinestesia o el sentido sinestético es uno de los sentidos menos conocidos y pues menos detectados. Bueno, y así es como yo concluyo lo que son pues lo que es mi clase el día de hoy. Di un poquito lo que son ejemplos respecto a ello. Yo comprendí mucho que la sensación va demasiado de la mano con la percepción o viceversa, que una va con la otra, que al momento de nosotros tener una sensación, por ejemplo, una sensación visual, percibimos y empezamos a grabar pues lo que estamos percibiendo con nuestras sensaciones. Un ejemplo del gusto es de que si comemos algo picoso y esto no lo tolera nuestra lengua, que es el que tenemos conocimiento, que es el que ya tiene los sabores, el que nos comparte los sabores, ya tenemos la percepción de que si nosotros vemos una salsa, la vamos, por pura inercia, la vamos a rechazar, porque tenemos eso programado de que va a picar y no lo voy a tolerar. Ya ese es un ejemplo de una percepción. Entonces yo lo que comprendo con este tema es que van de la mano demasiado. Son cosas diferentes una con otra, pero se hacen, trabajan juntas, una sola, debido a que pues igual llevan lo mismo, tal vez diferente información, pero como trabajan uno solo, trabajan juntos, se basan a uno solo, es uno tanto, la sensación es algo psicológico, va ya dentro de nuestra mente, es algo pues como decíamos, que se trabaja por los sentidos, y lo que es la percepción ya es algo físico, es algo que se siente al momento de tocar, o sea, algo que ya estás imaginando, algo que estás dando.
Entonces, pues eso es la comprensión del tema del día de hoy que nos tocó ver, exponer y pues dar a conocer respecto pues a la información que aquí sacamos. Entonces, pues yo me despido, esto sería pues mi exposición. Pues sí batallé un poquito por ahí para poder realizarla, pero pues aquí está. Damos pues por terminado lo que es la exposición respecto al tema de sensaciones.